Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishatya Esha Taline Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 21, the instructions by Prithu Maharaj. Leemos del Canto Cuarto, Capítulo 21, Srimad Bhagavatam, Enseñanzas de Maharaj Prithu, Verso 11, Text 11, Translation Purport, Traducción Significado por su Divina Gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maitreya Uvacha Ganga Yamuna Yornadyo Antarakshetram Avasan Arabdhan Eva Bhubhuje Bhogan Punya Jihasaya Maitreya Uvacha Ganga Yamuna Yornadyo Antarakshetram Avasan Arabdhaneva Bhubhuje Bhogan Punya Jihasaya Maitreya Uvacha Ganga Yamuna Yornadyo Antarakshetram Avasan Arabdhaneva Bhubhuje Bhogan Punya Jihasaya. Maitreya Uvacha. The great saint Maitreya said, el gran santo Maitreya dijo, el gran santo Maitreya dijo, Ganga, the river Ganges, el río Ganges, Yamunayo, of the river Yamuna, del río Yamuna, Nadyo, of the two rivers, de los dos ríos, Antara, between, entre, Kshetram, the land, las tierras, Avasan, living there, vivir allí, Arabdhan, destined, destinadas, Eva, like, como, Bhubhuje, enjoyed, disfrutó, Bhogan, fortunes, fortunas, Punya, pious activities, actividades piadosas, Jihasaya, for the purpose of diminishing, a fin de disminuir. So, last verse I gave was last chapter 35, el último verso que di era el 35 del capítulo anterior. There Vishnu had appeared in the arena and he was about to depart back to the spiritual sky. El Señor Vishnu había aparecido en la arena del recinto de sacrificios. Estaba a punto de volver al mundo espiritual.
después, in the beginning of this chapter, Maitreya Rishi describes to Vidura how Prithu then enters the city. Después del sacrificio, aquí Maitreya Muni describe a Vidura como Prithu Maharaj entra en la ciudad, and he is received very gorgeously by all the by the citizens and the brahmanas and all the important personalities. Está recibido muy bien por los ciudadanos, los brahmanas, las personas importantes. And actually Maitreya Muni, he just basically finishes his description saying this, that King Prithu was very glorious, magnanimous, and finally also went back to Godhead, attaining the lotus feet of the Supreme Lord. Y Maitreya Muni termina con su relato diciendo que Prithu Maharaj, sus actividades eran muy gloriosas, muy magnánimo, y al final llevó al éxito de obtener los pies de loto del Señor Supremo. Entonces Vidura, he then asks that he wants to hear more about Prithu Maharaj. Entonces Vidura hace esa pregunta, que yo quiero saber más acerca de Prithu Maharaj. So this is the first reply. Esa es la primera respuesta. The great saintly sage Maitreya told Vidura, el gran sabio, Santo Maitreya dijo a Vidura, "My dear Vidura, King Prithu lived in the tract of land between the two great rivers Ganges and Yamuna. Mi querido Vidura, el rey Prithu vivió en las tierras comprendidas entre el Ganges y el Yamuna, los dos grandes ríos. Because he was very opulent, it appeared that he was enjoying his destined fortune in order to diminish the results of his past pious activities. Era tan opulento que parecía querer disfrutar de la fortuna que tenía destinada y disminuir los resultados de sus actividades piadosas pasadas." Purport, significado, por Srila Prabhupada. The terms pious and impious are applicable only in reference to the activities of an ordinary living being. Piadoso e impío son términos que solo pueden aplicarse con relación a las actividades de un ser vivo corriente. But Prithu Maharaj was a directly empowered incarnation of Lord Vishnu. Therefore, he was not subject to the reactions of pious or impious activities. Maharaj Prithu, sin embargo, era una encarnación dotada directamente con el poder del Señor Vishnu. Por lo tanto, no estaba expuesto a las reacciones de actividades piadosas o impías. As we have already explained previously, when a living entity is specifically empowered by the Supreme Lord to act for a particular purpose, he is called a Shaktya-vesha avatar. Como ya antes hemos explicado, el ser vivo que recibe del Señor el poder específico para actuar con un determinado objetivo recibe el nombre de Shaktya-vesha avatar. Prithu Maharaj was not only a Shaktya-vesha avatar, but also a great devotee. Prithu Maharaj, además de ser un Shaktya-vesha avatar, era también un gran devoto. A devotee is not subjected to the reactions resulting from past deeds. El devoto no está expuesto a las reacciones derivadas de sus actos pasados. In the Brahma Samhita it is said, se dice en el Brahma Samhita, karmani nirdati kintucha bhakti bhajam. For devotees, the results of past pious and impious activities are nullified by the Supreme Personality of Godhead. La Suprema Personalidad de Dios anula los resultados de las actividades pasadas de los devotos
tanto de las piadosas como de las impías. The words arabdhan eva mean as if achieved by past deeds. But in the case of Prithu Maharaj, there was no question of reaction to past deeds. And thus the word eva is used here to indicate comparison to ordinary persons. Las palabras arabdhan eva significan como si fuesen resultado de actividades pasadas. Pero en el caso de Prithu Maharaj no tenía sentido hablar de reacciones a actividades pasadas, de forma que en este verso se emplea la palabra eva para indicar que se trata de una comparación con las personas corrientes. In Bhagavad Gita, the Lord says, avajananti mam mudha. This means that sometimes people misunderstand an incarnation of the Supreme Personality of Godhead to be an ordinary man. En la Bhagavad Gita el Señor dice avajananti mam mudha, lo cual significa que a veces la gente confunde a una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios con un hombre corriente. The Supreme Godhead, his incarnations or his devotees may pose themselves as ordinary men, but they are never to be considered as such. Aunque la Suprema Personalidad de Dios, sus encarnaciones o sus devotos pueden presentarse como hombres corrientes, nunca se debe considerar que lo sean. Nor should an ordinary man, not supported by authorized statements of the Shastra and ācāryas, be accepted as an incarnation or devotee. Ni tampoco se debe aceptar como encarnación o como devoto a un hombre común que no cuente con el respaldo de los Shastras y los ācāryas autorizados. By the evidence of Shastra, Sanatana Goswami detected Lord Chaitanya Mahaprabhu to be a direct incarnation of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, although Lord Chaitanya never disclosed the fact. Basándose en el Shastra como evidencia, Sanatana Goswami pudo ver que el Señor Chaitanya Mahaprabhu era una encarnación directa de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, a pesar de que el Señor Chaitanya nunca reveló ese hecho. It is therefore generally recommended that the ācārya or guru should not be accepted as an ordinary man. Por esa razón, generalmente se recomienda no ver al ācārya o guru como un hombre común. Maitreya uvacha Ganga Yamuna yor nadyor antara kshetram avasan arabdhan eva bhubuje mogan punya jihasaya. The great saint, sage Maitreya told Vidura, My dear Vidura, el rey Prithu vivió en las tierras comprendidas entre el Ganges y el Yamuna, los dos grandes ríos. Era tan opulento que parecía querer disfrutar de la fortuna que tenía destinada y disminuir los resultados de sus actividades piadosas pasadas. The great saintly sage Maitreya told Vidura, My dear Vidura, King Prithu lived in the tract of land between the two great rivers Ganges and Yamuna. Because he was very opulent, it appeared that he was enjoying his destined fortune in order to diminish the results of his past pious activities. So, as Prabhupada explains, first thing, generally, if we speak about pious and impious, this refers to a ordinary, conditioned living entity. Prabhupada explica lo primero en el significado que cuando se usan las palabras pío o impío o piadoso en impío, se refiere a una entidad viviente común, condicionada. But sometimes we see that these words are also used in connection to spiritual activity.
A veces también vemos que se usa en conexión con actividades espirituales. Not impious, no lo impío, but pious, yes. Everybody remembers a verse where this is a very famous verse. Alguien recuerda un verso donde se usa esa palabra, un verso muy famoso. Srinmatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana. So Shravana Kirtana is described as Punya, pious. Ahí se describe el Shravana Kirtana como algo piadoso. But it's not a pious activity that is actually subjected to being diminished by enjoying material life. No es una actividad piadosa que se va disminuyendo, disfrutando de la vida material. That's the ordinary course. You're pious, you get a good result, riches or beauty or fame or whatever. And then as you enjoy, you are diminishing this activity, and then you have to start from scratch, from zero. Like you spent all the money in the bank and you're broke. Then you have to work again to make money. Ordinariamente, cuando uno tiene actividades piadosas y como resultado tiene riqueza o belleza o fama, cuando disfruta, eso se va disminuyendo igual que uno va gastando el dinero en el banco hasta que ya no queda nada en la cuenta. Hay que empezar a trabajar de nuevo para acumular. So this is not, when it's described here, it appeared that he was enjoying so much opulence and he was thus diminishing the results of pious activities. Aquí se describe como aparentemente era así, que el rey Prithu estaba disfrutando de su opulencia y así de esa manera disminuyendo los resultados de sus actividades piadosas. So as Prabhupada explains, this it's described like this just as a comparison to an ordinary person, como se explica aquí, Srila Prabhupada. La descripción de esa manera se hace para hacer una comparación con personas ordinarias. Esa es la palabra arabdan, lo que dice exactamente. Okay. The words arabdan eva mean as if achieved by past deeds. But in the case of Prithu Maharaj, there was no question of reaction to past deeds, and thus the word eva is used here to indicate comparison to ordinary persons. Las palabras arabdan eva significan como si fuesen resultado de actividades pasadas, pero en el caso de Prithu Maharaj no tenía sentido hablar de reacciones a actividades pasadas, de forma que en ese verso se emplea la palabra eva para indicar que se trata de una comparación con las personas corrientes. And then, of course, Prabhupada mentions Bhagavad Gita that those who have no knowledge, avajananti, when Krishna appears, the same mistake. They think it's an ordinary person. ¿No? Lo mismo Prabhupada luego cita ahí Bhagavad Gita, donde Krishna dice avajananti, lo que no tienen conocimiento. Cuando Krishna viene, también piensan que es una persona ordinaria. And like that, any of the incarnations, basically sometimes we, in the material world, that people think it's an ordinary living entity. Just like even Hiranyaksha, when he was confronted with Varaha, he thought he was just an ordinary boar. Como en el caso de Hiranyaksha, la gente piensa cuando Krishna aparece en el mundo material que sea como una persona ordinaria, o incluso cuando apareció como el jabalí, Hiranyaksha pensaba que era un jabalí ordinario. O cuando Nisingadev apareció lo mismo, Hiranyakashipu estaba mirando, a ver, sea un poco raro, ¿qué es?
no lo identificó con la suprema personalidad de Dios. When Nishingadeva appeared, Hiranyakashipu actually was flying around, estaba volando alrededor de Nishingadeva, tratando de averiguar de qué se trata ese ser tan raro. He was flying around the Lord and he was trying to find out what is this big, strange being. So that's Krishna's prerogative. He can appear in any form, and they're all transcendental. They have nothing to do with the material world. They're not results of karma. Krishna puede aparecer en cualquier forma, y cuando lo hace, no es el resultado de karma. And many times Prabhupada says that when we appear, so-called appearance in this world, we are coming because of our past, maybe pious or generally impious activities. Prabhupada lo explica así: cuando nosotros venimos, siempre venimos como resultado de actividades quizás piadosas, normalmente impías, como la mayoría. Pero cuando Krishna viene, pues no es impulsado por las reacciones del karma. When Krishna comes, he's not forced to come by the results of karma. He comes atma mayaya, by his own arrangements, his own will. Viene por su propia voluntad, sus arreglos que hace. And he also disappears whenever he wants and whatever way he wants. Y también cuando la partida también viene o se va cuando quiera y como quiera. So, what else? Anything about this part? Comment or question? Comentario o pregunta acerca de lo que hemos leído hasta ahora. Si no, podemos continuar. Todavía estamos a tiempo, ¿no? ¿Todo bien? Pero bueno, el siguiente es un significado relativamente largo. So, ¿cuál era la pregunta, Mahalakshmi? Esa mañana vamos ya a ver algo interesante. Bueno, esta mañana estábamos leyendo acerca, en el lector de la devoción, acerca de palabras inapropiadas que se le expresan a Krishna en medio del éxtasis. Y Yatila, el primer ejemplo era Yatila, que se enfada con Krishna y le dice cosas, palabras así que no son agradables, y me sorprendió. ¿Por qué? Que no debería. ¿Qué clase de amor estático siente Yatila por Krishna? Es una buena pregunta. Que no sé qué decirte. Eso no sé si hay una descripción más detallada de su especial tipo de amor. Pero lo que podemos decir es que quien hace todos los arreglos es Yoga Maya, ¿verdad? Ella es como la directora de cine, la coreógrafa. O sea, alguien que dice, mira, ahora tú tienes que hacer así, ¿no? Como los actores cuando hacen, ¿no? El director de cine para eso es director. Él ve que necesitamos una expresión tal. Y también el casting es importante. Cuando uno quiere realmente un malvado, no van a poner uno, bueno, a veces sí lo hacen a propósito, uno muy, muy atractivo, ¿no? Porque los demonios no necesariamente son feos. Pero bueno, de todos modos, para tener un cierto carácter en una persona se busca alguien que más o menos entra en ese perfil. So, Yoga Maya hace sus arreglos para los pasatiempos de Krishna y necesita también una suegra, no una suegra. Sí, en realidad una suegra de Radharani es. Sí. Hace falta porque las suegras tienen su fama.
por algún motivo. La suegra es la madre del esposo. Entonces ella, claro, está como defendiendo los intereses del esposo. Y aquí está ese típico cuadro que también, como en el mundo material es un reflejo, lo que parece una relación ilícita, un amante que anda por ahí. Está el hijo y luego aparece un amante y la madre, la suegra se desespera a ver qué hago para proteger a mi hija de ese ser, este individuo que se entremete en nuestra vida familiar. Así es un poco. Entonces, no obstante, como es Krishna Loka, todos son devotos y hacen su papel. Y ella tiene ese papel por algún motivo, a lo mejor le gusta, ¿no? Porque sí, ¿no? A veces uno quiere dar un poco chispa al asunto y uno toma, porque a veces los actores dicen, los mejores papeles son los del malo. Uno puede expresar más su arte de actuar cuando es el malo, ¿no? Que el bueno es el bueno, y nadie hace. Buenos no son muy interesantes, pero el malo sí, ¿no? El malo tiene ciertas cosas. Yo lo entiendo así, pues seguramente ella tendrá sus sentimientos, pero cuando es el pasatiempo, aparentemente es algo contrario. Como las gopis a veces riñen a Krishna y se enfadan, o las reinas, Satyabhama tiene un genio corto, como dicen, ¿no? Y otras son más tolerantes. También eso Krishna le gusta, que no son todas iguales. Si son todas iguales es aburrido, ¿no? Tiene que ser así, la otra así, una rubia, una negra. La variedad es la especie de la vida. Así es, especial de la vida. Pues Jatila tendrá su particular bhava, amor por Krishna. Pero hace su papel y Krishna disfruta, eso es el punto. Todos sirven, al final, el goce, la dicha de Krishna, y eso es parte del pasatiempo. ¿Será Vatsalya? Vatsalya será. Supongo, porque sí, mezclado con dar, sí, ¿no? Pero no es Sakya, no es Madhurya. No. ¿Qué nos queda? Por eso. Entre Vatsalya y Dasya, ¿no? Dasya y Vatsalya a veces se mezclan. Ser sirviente y tener simultáneamente ese de proteger, cuando la persona es mayor, ¿no? Entonces eso sucede. Me ha sorprendido mucho. Well, so not going to tell this now in English because then it's going to be a whole long story. So those who don't speak Spanish, they have to learn to understand the questions at the end. Pues nada, terminamos aquí. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.